Hola a todos, mi nombre es Manu, como ya sabéis pertenezco a NCG y nos podéis encontrar en nuestro nuevo Discord, la comunidad Grial. Bueno compañeros, aquí tenemos este pepeazo de pepinazo y estamos aquí para haceros un tutorial sobre el mismo con un compañero. Preséntate. Hola, buenas a todos. Yo soy Sombra del clan Pelea, servidor europeo, y estoy aquí para echarle una mano a Manu y enseñaros este grandísimo tanque. Muy bueno. Cómo no, un auténtico tancazo. Desde aquí te damos muchísimas gracias por ayudar para que más compañeros puedan entender cómo funciona este vehículo realmente y poderle sacarle la mayor rentabilidad. Y cómo no, este tutorial vamos a hablar sobre las habilidades de la tripulación, las directivas, los módulos, la munición, los consumibles, etcétera, etcétera. Y aparte entraremos en una partida personalizada en la cual os vamos a explicar un poquito cómo manejar este tipo de carros que no tienen torreta, así como de buscarle los puntos más vulnerables que tienen y de la forma más adecuada de poder penetrar a este vehículo. Realmente es un anticarro, pero lo podéis utilizar en cierto modo, los que somos de Ferdinand. Os podemos garantizar al 100% que es un carro que puede acompañar a los pesados en un rush perfectamente y acompañarles en el fuego, en el fuego, en el apoyo, no simplemente ir detrás y punto, sino participar en la pelea. Bueno, pues venga, vamos a empezar a explicar primeramente el tema sobre las tripulaciones y lo primero que vamos a hacer aquí es abrir todos y cada uno de los miembros de la tripulación para explicaros un poquito las distintas habilidades que le podéis poner. También recordar que esto os lo digo siempre. El mejor tanque en World of Tanks para ti eres tú, es decir, tu rol. ¿Cuál es tu rol? Pues en base a tu rol, ahora lo que tienes que hacer es cogerte y prepararte, buscarte el tanque que entre en ese tipo de clasificación de rol que tienes, y cuando hayas encontrado ese tanque que realmente se adapta a tu rol, pues tienes que proceder a poner tanto las habilidades, las directivas, todo, absolutamente todo, munición, módulos, todo correspondiente a ese tipo de rol que vas a utilizar. Bueno, en primer lugar, vamos a explicaros aquí. El comandante, lo primero, sí o sí, tiene que llevar una bombilla, porque esto es lo que va a deciros si estáis pintados o si os han visto el enemigo. En segundo lugar, yo siempre coloco el comodín, y el motivo de colocar el comodín tiene una lógica abismal, y es que el comodín es una habilidad que tiene el comandante, el cual le permite sustituir a cualquier miembro de la tripulación si éste ha fallecido o está herido en combate, cosa que incluso si el comandante muere en el combate se puede sustituir a sí mismo, cosa que no lo entiendo el porqué, pero es así, simplemente es así. En tercera posición, yo siempre pongo hermanos de armas. El motivo es muy simple. Hermanos de armas te va a incrementar la experiencia de la tripulación, así como en las habilidades de la misma. Y otra cosita, hermanos de armas sola, única y exclusivamente es efectivo cuando está al 100%, y sola, única y exclusivamente cuando está al 100% en todos y cada uno de los miembros de la tripulación. Si uno de los miembros de la tripulación no lo lleva, hermanos de armas no existe. En tercer lugar, vamos a irnos ya, en cuarto lugar. En cuarto lugar le hemos puesto al comandante, y me diréis alguno, Manu, ¿qué haces? Es una locura. Bueno, le hemos puesto reconocimiento, y os voy a exponer el motivo. Aunque el rol que yo le tengo puesto a este vehículo es un francotirador puro y duro, ¿vale? Puro y duro. Aquí os vamos a explicar más cositas, aparte de ser francotirador puro y duro, para que lo podáis utilizar como carro de acompañamiento a los carros pesados. Pero normalmente, como yo lo utilizo en ese rol de francotirador, le he puesto reconocimiento. Reconocimiento lo que hace es que incrementa el radio de visión. El radio de visión en esta habilidad en concreto se va a ir ampliando según esta habilidad la vayáis ampliando de porcentaje. Es decir, que no hace falta que esté al 100% para que ya sea útil, como en otras, ¿vale?
A continuación os explico un poquito sobre el francotirador. El francotirador le hemos metido, al tirador, mejor dicho, al artillero le hemos metido la habilidad de ojo mortal o francotirador. Esta habilidad en concreto os va a permitir que podáis matar tanto tripulantes como dañar módulos siempre y cuando utilicéis la munición AP y la munición APCR. Si utilizáis otra munición no va a ser ese efecto, ¿eh? También, como estamos utilizando un anticarro sin torreta, súper importante que utilicéis la habilidad de reparaciones, cosa que, si os dais cuenta, la tiene puesta en 5 de los 6 miembros de la tripulación. También le hemos puesto hermanos de armas y, por último, le hemos puesto objetivo designado. Objetivo designado, si os dais cuenta, no está tan clara como otras habilidades que se están creando, ¿veis? Como por ejemplo la que hemos visto antes de reconocimiento, y es porque hasta que no esté al 100% no está efectiva o no está habilitada. Esta habilidad lo que os va a permitir es que el objetivo esté 2 segundos más de tiempo a vuestra visión y por tanto poder dispararle. Cosa que, como lo estamos utilizando, o yo lo utilizo, este vehículo como rol de francotirador y totalmente atrás del mapa, me viene de escándalo, ¿vale? Me viene de escándalo y me va a permitir poder ver al objetivo durante más tiempo. Al conductor le hemos puesto sí o sí mantenimiento preventivo, cosa que os comento. Es cierto que los tanques alemanes no son tanques que se incendien con facilidad, pero también es cierto que la Ferdinand es un tanque que normalmente cuando la gente viene a por ti te va a buscar dispararte por los laterales o por la parte trasera, cosa que te va a pillar el motor y hay posibilidades de que se incendie. Por eso es por lo del mantenimiento preventivo. Reduce considerablemente la posibilidad del incendio del motor. También le hemos puesto las reparaciones, hermanos de armas y por último viaje suave. Viaje suave lo que os permite es que durante el movimiento del tanque podáis disparar y esto va a reducir considerablemente la dispersión del disparo, así como incrementar la precisión del mismo. También le hemos puesto al operador de radio, es conciencia situacional. Esto aumenta el alcance de la visión, tenerlo en cuenta. Y algunos diréis, es que no eres un spotter. Es cierto, no eres un spotter, pero tenéis que tener en cuenta de que si eres un francotirador que te vas a quedar en la línea trasera del campo de batalla, llegará el momento que si tus compañeros están perdiendo la batalla, te vas a encontrar solo ante el peligro y no vas a tener opción de ver al enemigo, al no ser que tengas algunas habilidades que incrementen tu radio de visión. Una de ellas es esta y otra de ellas es la que hemos comentado que le hemos puesto al comandante, que es reconocimiento. Posteriormente en los módulos también vamos a explicar algunas cuestiones que os pueden favorecer o ayudar en esta cuestión. A continuación, seguimos, pues le hemos puesto reparaciones, así como hermanos de armas, y aquí ya le hemos podido poner la habilidad de camuflaje, la cual veis que según va creciendo en el porcentaje, va actuando de por sí, es decir, cuando la tengáis al 89%, esa habilidad va a funcionar el 89%, y cuando la tengáis al 100%, actuará el 100%. A continuación, el cargador. Le hemos puesto reparaciones, le hemos puesto el camuflaje, hermanos de armas y también le hemos puesto subidón de adrenalina. Y por último, el otro cargador también le hemos puesto reparaciones, camuflaje, hermanos de armas y también le hemos puesto almacenamiento seguro. Le hemos puesto el almacenamiento seguro y sobre esta cuestión os voy a comentar una cuestión que sé que es polémica y habrá gente que no estará de acuerdo con esto, pero yo os lo digo para que lo sepáis. Almacenamiento seguro es la única habilidad que tienen todos los tripulantes, la única que realmente no es efectiva, no tiene utilidad ninguna. El propósito del almacenamiento seguro es que cuando te disparan en la caja de munición, en el compartimento de munición, el vehículo no explote o no tengas una morras. Pero todos los que la tenéis habilitada, seguramente ya habréis sufrido alguna morras, incluso teniéndola. Y el motivo es que esta habilidad en concreto es imposible equilibrar en el juego. Otro día haremos un vídeo hablando de esta habilidad en concreto para poderos explicar el por qué es imposible y el juego curiosamente te dice y te lo aconseja en carros pesados que la pongas, pero es que no existe, no es algo que está ahí, que tú la puedes poner, pero luego en realidad no
no se realiza en el vehículo, ¿vale? Y sé que hay gente que esto me lo va a criticar, pero os lo digo de conocimiento 100%. No os lo digo por teoría mía, ni... No, esto os lo digo con un conocimiento 100% que es así. ¿El por qué entonces lo he puesto yo? Pues mirad, simple y llanamente para acordarme que os lo tenía que comentar. Punto, no era por otro motivo. Bueno, pues una vez que hemos quitado las tripulaciones, que hemos quitado los temas relacionados con las habilidades de las tripulaciones, no hemos terminado con este tema, con el tema de las tripulaciones. Y es por un motivo muy simple. Ahora vamos a irnos a las directivas. Las directivas, tenemos dos tipos de directivas en este juego. Una de ellas son las pertenecientes al tanque propiamente dicho, las cuales se pagan con créditos. Que si queréis transformarla, de que en vez de sea consumible por una partida y se convierta en fija de color verde, la podréis poner de color morada comprándola con más créditos de lo que cuesta en un consumible. Y a la que realmente creo que os puede venir muy bien es para la tripulación. Esta también es consumible por partida, pero la vais a pagar con créditos, los cuales son mucho más económicos. Y en el caso en concreto de este tanque, de la Ferdinand, hay dos que para mí pienso que serían las idóneas en este vehículo. Uno es el curso de combate, el cual os va a permitir el giro del tanque mucho más rápido sobre su propio eje, porque tienes esta experiencia y te va a venir de perlas si algún vehículo intenta sobrepasarte y dispararte por los flancos, así como por la retaguardia, porque tu vehículo no tiene torreta y por tanto tienes que girar el vehículo por completo. Y la otra, según el rol que estamos utilizando de francotirador, sería la del enfoque en el objetivo. Esta va a incrementar 2 segundos de tiempo. Va a incrementar en 2 segundos de tiempo el objetivo a la vista de nosotros. Pero si tenemos también la habilidad, como la estamos haciendo en la tripulación, en total serían 4 segundos, porque esto se suma. Bueno, una vez que hemos explicado esta parte correspondiente a la tripulación, nos vamos a ir al tema de los módulos. Y aquí he puesto esto para que lo entendáis. Si os dais cuenta, hemos puesto la ventilación mejorada. La tengo puesta en tercera posición y el motivo es muy simple. Es para que veáis que estando en tercera posición solamente va a incrementar un 5% tanto la experiencia de la tripulación como las habilidades de la propia tripulación. Pero ahora fijaros, si la ponemos en primer lugar, que es el lugar en el que corresponde estar, nos incrementa un 6%. Por tanto, os lo digo, ponerla siempre en primer lugar en cualquier vehículo que sea cerrado. A continuación le hemos metido la barra de recarga, lo cual va a reducir un 10% el tiempo de la carga entre disparo y disparo. Y por último le hemos metido el cierre de retícula. Y el motivo es muy simple, eres un sniper que estás atrás del todo. Y es cierto que los tanques alemanes suelen cerrar bastante bien la retícula y por tanto habría jugadores que dirían, voy a cambiar esto por el mecanismo de giro mejorado, que realmente lo necesito en este tanque. Pues mirad, es buena opción, tanto una como la otra. ¿Por qué? Por el hecho de que si estás de sniper atrás del todo, podrías en cierto modo sustituirla por esta. Yo no lo hago, no lo hago. Lo que digo más, hay otra habilidad que os puede venir muy bien, o módulo mejor dicho, que sería o bien la malla de camuflaje o bien los telescopios binoculares. Por el motivo que ya hemos expuesto al principio, puede ser que en algún momento en la batalla te quedes sin sin spotter y por tanto tengas que buscar tú solo a los objetivos a los cuales dispararle. A continuación vamos a hablar de las municiones. A continuación vamos a hablar de las municiones. Las municiones estándar, siempre, sí o sí. ¿Por qué? Porque ya de por sí esta munición tiene muy buena penetración en la Ferdinand. Munición premium. También os aconsejo que metáis algo de munición premium. ¿Por qué? Porque la munición premium es la AP. La AP es la munición que os permite, con la habilidad de francotirador de vuestro artillero, provocar daños tanto en módulos como en tripulantes. Pero cómo no, utilizar munición explosiva, que también provoca ese daño, pero os va a venir de escándalo cuando hay algún vehículo enemigo atrincherado que solamente le veis la torreta y no hay forma de penetrarle. Y además, para resetear una base, un solo disparo, aunque le quitéis un solo punto de vida, es suficiente para que reseteéis la base. A continuación os vamos a hablar también de los consumibles. En mi caso sabéis que yo siempre utilizo lo mismo, sota, caballo, rey, es decir, el kit de reparaciones grande, el kit de primeros auxilios grande y el kit de extintor automático. Y el motivo es muy simple, estamos jugando en tier 8, donde las cosas hay que tomárselas ya un poquito más en serio y por tanto debemos de cuidar
no solamente la tripulación y el tanque, sino todo lo que tiene que ver con evitar el incendio. Hay mucha gente que utiliza el extintor manual, el cual el tiempo que tardes en apagarlo con ese extintor va a ser vida del tanque que vas a perder. Hay compañeros que utilizan el chocolate, cosa que está muy bien, porque lo que te va a incrementar es un 10% todas las habilidades y cualificaciones de la tripulación. Pero yo prefiero utilizar estas tres. Para Clan War, pues mira, sí, a veces es bueno ponerlo, pero ahora tendrías que sustituirlo por una de las que ya hemos puesto. Y ahora, una vez que hemos explicado esto, os vamos a ir directamente, vamos a ir a una sala de entrenamiento que hemos creado. Papam, papam, papam. Vamos a entrar. Y mientras que vamos entrando, os vamos explicando también otra cosita. El rol de cada tanque es el que vosotros le queráis dar. Pero por eso es por lo que digo que muchas veces tenéis que utilizar la comparativa. Es decir, buscar tanques similares, meterlos en una comparativa y ver si ese rol que tiene ese vehículo se puede adaptar a vuestra forma de jugar. Por eso es por lo que en el caso concreto de la Ferdin, que ya os hemos dicho, el rol que le hemos puesto es de francotirador. Pero aparte, nos hemos metido aquí en Hilberdorf para mostraros que realmente es un tanque que os puede funcionar muy bien, es bastante rebotón, como vehículo acompañante de otros carros. Incluso lo podéis utilizar para el tema de colocaros detrás de unos escombros, una roca, cubriros con el chasis de otro tanque y estar en plan medio sniper. Aparte os vamos a enseñar aquí el cómo utilizar el vehículo este en plan cuerpo a cuerpo, ¿no? Vale, Sombra, me voy a colocar en el punto ese que hemos dicho y tú te colocas en el otro y me disparas, ¿vale? Vas a disparar. Perfecto. 2 disparitos o 3. Yo voy a intentar angular el vehículo mío y vamos a intentar que sea lo más rebotón posible dentro de las circunstancias. Aquí ya el enemigo lo tendríamos a tiro, lo veis ahí, ¿vale? Le podríamos disparar, él va a proceder a dispararnos también. ¿Veis? 240, rebotado. Seguimos teniéndolo a tiro. Lo tenemos angulaete. Ok, vámonos allá al centro, ¿vale? Y aquí os vamos a mostrar una cuestión que creo que os puede ayudar y muchísimo, y muchísimo para la hora de utilizar este tanque tanto en el cuerpo a cuerpo como cuando intentan flanquearos en el campo de batalla, porque al fin y al cabo este tanque es un vehículo que van a intentar flanquearlo más de una vez, ya que el frontal suele ser bastante. Mirad, lo primero que os vamos a mostrar es aquí, en la parte delantera. Veis que esta chapa grande que tiene aquí, la veis que la estamos marcando, la crucecita está de color rojo y el motivo es muy simple. Esta parte es la parte más dura que tiene este vehículo. Sin embargo, aquí abajo, veis aquí en la matrícula, esto es totalmente penetrable. Pero también os comento una cosita, si anguláis el vehículo, esta parte de aquí abajo también suele ser bastante rebotona. Y aquí, ¿vale? Aunque lo veis de color verde, si el vehículo está angulado, va a rebotar. Pero si, por ejemplo, el vehículo lo angula, el compañero, angúlalo hacia la derecha. Quieto ahí, quieto ahí. ¿Veis que esta plancha que hay aquí, esta que hay aquí justo detrás del foco, se queda totalmente recta hacia nosotros, totalmente, ¿vale?
Y ahora fijaros, ¿veis que aquí os marca de que está de color rojo? Es porque toda esta plancha, toda la plancha, se habría quedado de color rojo solo con el hecho de que lo ha angulado. Y aquí sería totalmente penetrable. Ahora, allí en aquel lado, nos la escupiría, ¿vale? Cosa que si él ahora angula hacia el otro lado, ¿puedes angular, Sombra, hacia el otro lado? ¿Veis? Esta plancha, la que está detrás del foco, es la que sería totalmente penetrable. Voy a dispararte para que lo vean, ¿vale? ¿Lo estáis viendo? ¿Vale? Sería totalmente penetrable. Ahora, aparte, esta parte superior del tanque, sobre todo aquí, en esta parte de aquí y en esta parte de aquí, son zonas muy vulnerables en este vehículo. Por tanto, siempre tenerlo anguladete y veréis que con el angulado os va a funcionar muy bien. Ahora os voy a explicar un poquito cómo iría el funcionamiento de este vehículo. Por ejemplo, cuando estáis combatiendo contra un vehículo y al mismo tiempo lo tenéis enfrente, la idea no es que lo dejéis recto como está en mi caso, sino la idea es: produzco un disparo, al disparar cojo y meto el autoapuntado, y cuando produzco el autoapuntado lo que hago es girar mi vehículo. Ahora fijaros aquí, no está con el autoapuntado, como no está con el autoapuntado se queda ahí. Pero como yo no quiero perder el objetivo mío, ¿vale? La idea es la siguiente: le disparo, meto autoapuntado y ahora mirad, giramos el tanque, ¿lo veis? Lo giramos por completo, incluso vamos a salir del mapa. Suelto porque ya he cargado, suelto porque ya he cargado. Y el vehículo va a ir directamente a mi objetivo. No hace falta que os mareéis. Es decir, podríais estar perfectamente con el zoom cerrado por completo, que iría solo al sitio. ¿Qué sucede? Que no disparéis aquí con el autoapuntado. Quitáis el autoapuntado y ahora buscáis el sitio vulnerable al cual le podéis meter el disparo en el vehículo enemigo. Voy a repetirlo para que me podáis entender. Hago el disparo, meto autoapuntado, giro el vehículo, miro la rueda de carga, ¿la veis? Ya tendría que estar volviendo hacia atrás. Él solo, ¿vale? Él solo. Y cojo y hago el disparo previo, quitado autoapuntado y mirado el lugar al que hay que dispararle. Vamos a volver a hacerlo, y esta vez vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿vale? Para que me entendáis. Y no tan brusco, porque realmente no hemos hecho un angulamiento, le hemos puesto el lateral. Hacemos el disparo, metemos el autoapuntado, y ahora lo que yo hago es intentar mantener angulado mi tanque para rebotar todo lo que pueda al vehículo enemigo. Y justo en el momento en el que ya está cargado, ¿vale? Quito mi autoapuntado y le meto el disparo en la zona en la que yo creo, porque me lo está marcando, que le tiene la penetración, ¿vale? Básicamente es esa la cuestión, cómo tendríais que hacerlo. Aparte, fijaros en un detalle. La Ferdinand, en un momento dado, os vais a encontrar de que va a haber otro vehículo que os va a intentar sobrepasar, ¿vale? Es muy raro que una Ferdinand intente sobrepasar a otra Ferdinand, pero también he visto cosas más raras. ¿De qué forma podéis engañar a una Ferdinand? Pues mirad, si eres Ferdinand contra Ferdinand, le metes el autoapuntado, ¿vale? Una vez que le tienes puesto el autoapuntado, ¿vale? Lo veis aquí, que no te encuentras en ningún punto en concreto. ¿Quieres ganar la posición al enemigo? Tú le vas a empujar a él, él te va a estar empujando a ti. Pues mirad, empuja, Sombra. Un truco muy simple es... Ok, un truco muy simple es: dejas de apuntar y das marcha atrás. Y hacéis esto, ¿vale? Este es un truco de los más roñosos que hay en el mundo, ¿vale? Ir girando el vehículo, porque si tú tienes mayor giro, y veis, lo vamos a hacer los dos al mismo tiempo. Vamos a hacer los dos al mismo tiempo, ¿vale? Vamos a girar los dos tanques al mismo tiempo. Colócate ahí. Preparamos para girar. Giramos ya, ¿vale? ¿Ves girando el tanque, Sombra? Os dais cuenta que el giro es mucho más rápido. ¿El qué es lo que lo produce? Pues mirad, básicamente el tanque mío está con habilidades, etcétera, 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 y el tanque de Sombra pues no las tiene. Y no es por nada, es que se la ha comprado para poder hacer este vídeo, para que os deis cuenta el interés que tenemos para poder intentar explicaros cuestiones que os pueden ir muy bien, ¿vale? Entonces, siempre acordaros de eso. Es un tanque que
Es que está puesto el autoapuntado, por eso no dejé de girar hacia ti. Es un tanque que a la hora de luchar cuerpo a cuerpo, el angulamiento es muy importante. Muy importante. El angulamiento y utilizar el autoapuntado. Otra cosita también que os quiero comentar. Hay muchos compañeros que me hablan sobre, es que rebota tal y cual. Mirad, la munición estándar, cuando la disparas, todo proyectil tiene la penetración proporcional a la velocidad del proyectil mismamente dicho. ¿Qué sucede? Que cuanto mayor es la distancia a la que disparamos, ¿vale?, la velocidad se reduce. Al reducirse la velocidad, también se reduce la posibilidad de la penetración del proyectil mismamente dicho. Y ahora con esto, ¿vale?, voy a hacer una pequeña prueba para que entendáis también este hecho. Vamos a cargar la munición premium. Y mirad, hay muchos jugadores que dicen, tengo munición premium. Mirad, aquí me marca penetración sí o sí, ¿vale? Lo veis, ¿no? ¿Puedes angularme un poquito el tanque hacia la derecha? Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Vale, ahí, eso sería más o menos el... Un momentito, quédate ahí. Esa sería más o menos la posición en la que uno angularía el tanque, ¿vale? ¿Qué sucede? Que aquí, a esta distancia que es... estás encima, ¿vale? Uno podría decir, sí, esto va a tener penetración, sí o sí, además me está marcando en verde. Vale, os digo, hay una alta probabilidad de que sí, que el proyectil penetre. Es una munición premium, pero también hay una alta cantidad de probabilidades que este proyectil rebote. Y os voy a decir el porqué. Porque el proyectil de la munición premium es más rápido. Al ser más rápido y ser una munición más dura, muchas veces rebota por ese hecho. Vamos a hacer aquí la muestra. Puede ser que entre, puede ser que rebote, pero simplemente es para que veáis el efecto, ¿vale? Mirad, en este caso ha entrado, ¿vale? Pero nunca os asuste o digáis, tiene mod ilegales. Nunca os asuste el hecho de que con una munición premium encontréis que el vehículo al que le habéis disparado le ha rebotado, aún marcando de que sí que tiene penetración este proyectil. Bueno, ya te he dado bastante, te toca a ti, Sombra, matarme. Sombra, ¿querrías explicar alguna cosa, exponer alguna cosita más? Nada, del Ferdinand creo que está bastante bien explicado. Está claro que un Ferdinand, si no lo tienes bien desarrollado, se nota el daño que tú haces al que hago yo. Por ejemplo, 200 y pico a 400 y pico 500, se nota un tanque bien desarrollado. Efectivamente. Además... Y como se puede ver, perdón, no estoy fallando ningún tiro, no es por chetos, es por conocer el tanque. Exacto. Es muy importante. Esos tutoriales, la verdad que nos conllevan tiempo y el quedar los dos compañeros para poder hacer. Yo espero que realmente podáis agradecer el tiempo que dedicamos para hacer todo esto y que entendáis que no es fácil. No es fácil, ya no es por el conocimiento que tengamos o por las muchas partidas que tengamos en este juego. Es por también tener que quedar, quitarnos de tiempo de estar jugando o de estar haciendo otras cuestiones para poderos exponer todo esto, y lo hacemos con todo el cariño del mundo. Y como ha dicho Sombra al principio, somos del clan Pelea y con mucho gusto, si sois del servidor europeo y buscáis clan, pues aquí os podéis venir y disfrutaréis con nosotros. Vamos a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Y bueno, yo, aparte de los puntos que tú has marcado, yo he disparado a los puntos débiles que tú has marcado y, como se puede ver, entra bien en todos los puntos. Sí, y habrás utilizado, creo que munición AP, ¿no? Porque me has roto módulos y módulos. Eso es con la munición normal. Las planchas que le estás dando en el frontal, siempre puedes afectar o al tripulante o a la munición. Vale, porque le has dado a detrás del foco, ¿no? Exacto. Vale, sí, es que ahí detrás, si os fijáis, bueno, lo voy a poner aquí delante de él. Mirad, ¿a dónde estás? Este es el problema, por eso os digo lo del autoapuntado, porque con el autoapuntado vas a girar hacia donde quieras girar, que lo vas a tener siempre visto. Mirad, aquí, justo aquí, veis que tenéis la escotilla, ¿eh? Vamos a hacerlo a ver si lo puedo.
justo tanto debajo de este foco como debajo de este tenéis tanto al conductor, ¿vale? Como creo recordar que no, el comandante está aquí atrás, si mal no recuerdo, pero aquí abajo está el conductor. Este vehículo tiene en total, si no me equivoco, son 6 tripulantes. Uno de los cargadores está aquí también, ¿eh? Entonces es normal que haciendo los disparos en esta zona y en esta zona consigáis también dañar buena parte vamos a verlo aquí, en mi propio tanque. ¿Lo veis? Los proyectiles los ha estado impactando ahí. Los ha impactado ahí, justo donde está el otro foco. Y lo ha impactado en la plancha esa que os he dicho que realmente parece que es dura, pero no lo es tanto, la que está en el lateral del cañón. Bueno, pues me sacrifico, mátame. Bueno, compañeros, como siempre os digo, espero que el vídeo os haya gustado. Deciros a todos y cada uno de los que habéis visto este vídeo, si no estás suscrito al canal, suscríbete, así como deja algún comentario y sugerencias para poder ir mejorando cada día más este canal que tenemos. Y también, no olvides, vente por nuestro Discord la comunidad Grial, y aquí te recibiremos con los brazos abiertos nuestro clan, que como ya hemos dicho, se llama Clan Pelea. Y bueno, y dejamos a Sombra también que se despida. Bueno, pues ha sido un placer. Aquí estaremos en otros vídeos seguramente para echarle una mano aquí. Y espero veros por el clan Pelea, servidor europeo, ya como os ha dicho Manu, y en la comunidad Grial. Aquí os esperamos. Bueno, y también, como siempre decimos, si no pasáis por el disco para echar una partidita, que no pasa nada. Nos veremos en el campo de batalla. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima, compañeros.